Hola, buen día. Mi nombre es Dolia Alejandra Castro Ramos. Soy estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa. Estoy cursando octavo semestre y el día de hoy les tengo un tema preparado de un artículo llamado El significado de la práctica de disección para los estudiantes de medicina. ¿Qué voy a tratar en esta exposición? A ver, voy a hablar un poquito sobre la historia y la evolución que ha tenido pues desde el momento en que se incluyó la práctica de disección en la anatomía, en las carreras de medicina. Y también voy a hablar un poquito de la encuesta que se hizo en la Universidad Autónoma de México, que, bueno, se realizó una encuesta a unos estudiantes y a unos egresados de la universidad para que ellos contaran un poquito sobre qué significaba para ellos y qué opinaban sobre la disección en la carrera. Entonces, bueno, en esta primera diapositiva se ve pues la primera imagen del artículo. Me va a permitir leer el resumen. El resumen dice: el origen de la práctica de disección se remonta a siglos atrás, en el tiempo del Museo de la Alejandría, pues porque fue ahí donde pues inició todo. Durante casi 23 siglos esta práctica se ha transformado desde un ejercicio racional hasta la simulación en la realidad virtual, que es lo que tenemos actualmente en los computadores, que podemos mirar la anatomía del cuerpo, todo, que hay programas ya eh, sobre la anatomía y todo, pasando por la prohibición y el dictado fiel a los cánones impuestos por los anatomistas galénicos. Entonces aquí es donde viene la encuesta. ¿Qué opinan sobre la disección los alumnos de medicina del siglo XXI, quienes durante el primer año de su formación habrán que enfrentarse de manera cotidiana a esta actividad? Eso le preguntamos a los alumnos de primer año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, los resultados de ese trabajo nos hablan de la vigencia de esta antigua y moderna estrategia que permite acercarse a la realidad física y espacial del cuerpo humano. Bueno, voy a comenzar hablando un poquito de la introducción y, como había dicho anteriormente, este origen remonta en la época de los Ptolomeos, en la escuela de la Alejandría. Eh, la anatomía fue fundada sobre la disección de cadáveres. Ahí es donde inició la anatomía, cuando empezaron a hacerle disección a los cadáveres para poder pues conocer la anatomía de los órganos. Eh, bueno, respecto al reinado bueno, se remonta a esa época. Esto, lo que les conté, pues sucedió durante el reinado de Ptolomeo, que duró aproximadamente casi 50 años. En ese entonces se establecieron tres instituciones en la Alejandría, la cual era una ciudad pues bastante importante, y con estas instituciones lo fue aún más. Las instituciones son el faro, el museo y la biblioteca. Eh, el museo funcionaba como un instituto de investigación humanística, artística y científica, abierto a los estudiosos de prestigio y a sus alumnos sin ningún tipo de restricción ni geográfica ni racial. El museo pues atrajo a muchas personas, entre ellos literarios, filósofos, artistas, científicos, y también dos anatomistas que se destacan en lo que es la historia sí, del inicio de la disección, que son Herófilo y Erasistrato de Chios. Eh, La enseñanza de la medicina se ve enriquecida con el conocimiento pues de la anatomía del cuerpo humano, y así desde pues el museo sea el primer paso a la transformación de la medicina de una actividad con carácter pues artesanal hacia una actividad con objetividad científica, que era pues conocer toda la anatomía del cuerpo humano, ¿no? En esa época esa práctica era como, la tomaban como algo muy terrible, no lo veían como con ese fin de que era para algo educativo. Bueno, esta creación de este museo, de estos sitios allí, fue el primer paso en la transformación de la medicina de una actividad con carácter artesanal hacia una actividad con objetividad científica.
Y tal fue la fuerza de la anatomía alejandrina que Galeno, uno de sus alumnos, marcó los siguientes 15 siglos de estudios anatómicos. Bueno, los primeros años de la historia del cristianismo se caracterizaron por el desprecio al cuerpo, como les he dicho anteriormente, la desvalorización como materia de estudio, lo miraban vulgar. Entonces las escuelas de medicina dejaron de practicar estas disecciones por esa razón. El estudio de la anatomía mediante prácticas de disección que caracterizaron a la escuela alejandrina necesitó esperar la llegada del Renacimiento para poder volver a, a, a realizar las disecciones, a realizar disecciones. Con el Renacimiento, la mirada sobre el cuerpo humano se transformó de materia despreciable a un objeto de interés y estudio científico. Ya lo vieron como algo educativo. El cuerpo es revalorado y se inicia la llamada revolución anatómica. Ahí es donde inicia la revolución anatómica, porque antes lo miraban como una práctica que era como una práctica vulgar. Andrés Vesalio era un estudiante de medicina, tenía 22 años y él, en el momento en que se renovó todo este cuento de la anatomía de la disección, él se vio muy atraído por eso y él marcó también la historia de la anatomía. Entonces, la anatomía moderna se inicia con la publicación de su obra. Él tuvo una obra de Humani Corpus Forica Libris Septem en 1542. El magisterio de Vesalio rompió con el sistema didáctico medieval. Él enseñaba junto al cadáver, disecando y mostrando por sí mismo la región que la explicación pues refería. Y después dibujaba ante sus oyentes lo que no era fácil de ver. Y pues esto que él hacía, asimismo, enseñaba a los médicos que pues que el cuerpo humano es el mejor de los libros para aprender pues anatomía. Bueno, en el siglo XVI y el siglo XVII fueron los siglos de oro de la anatomía. El cuerpo humano habría de ser explorado, dibujado y disecado por entero. En el siglo XVII, a finales del siglo XVII, surgió una construcción de anfiteatros para la práctica de disección. En ese tiempo la enseñanza de la anatomía era totalmente práctica y el maestro era quien mostraba las estructuras anatómicas en el lugar de leer desde su cátedra de libros de Galeno y Avicena. Así pues, la anatomía descriptiva abrió camino en las universidades europeas de vanguardia, utilizando el método de revolución de Vesalio, el cual combinaba cadáver, maestro, alumnos, libros, dibujos, para ofrecer una mejor comprensión del cuerpo humano. Y en el siglo XIX se inicia el nuevo viaje de la exploración corporal fuera del anfiteatro, en los laboratorios y desde el microscopio para mostrar ahora las estructuras pues anatómicas celulares. Bueno, y además cabe destacar que el estudio de la anatomía mediante pues la disección en humanos permitió que la medicina recibiera un gran impulso desarrollando pues nuevas asignaturas que se han convertido en ciencias como cirugía, patología, fisiología, pues, entre otras materias que van de la mano de la anatomía. Bueno, a finales del siglo XX, la computadora portátil invade los hogares y las escuelas, entonces la disección es llevada a la realidad virtual, que es donde hablamos sí, lo que nosotros sabemos, que hay software para eso, que hay páginas virtuales donde uno puede, sí, conocer la anatomía del cuerpo humano, todo. Entonces, ofreciendo así oportunidades mayores para recrear el cuerpo, lo cual termina por ser más fácil manejo y más económico, obviamente, para la preparación y mantenimiento de los cadáveres, entonces se propone abandonar las tradicionales prácticas de disección por secciones frente a los monitores de computadoras, algo que, pues no sé, a mí no me llama, como que no me convence porque no hay nada como aprender con un cadáver. Entonces, pues también esto se mencionaba el artículo que
que también se debía a la falta de docentes calificados para impartir la práctica de disección, así como el alto costo del material, los recursos necesarios para preparar, manejar y conservar los cadáveres. Todo eso ha obligado a algunas facultades y escuelas de medicina a ofrecer un cambio, a cambio prácticas más económicas, pues como los programas de software sobre el cuerpo humano y modelos anatómicos elaborados en materiales plásticos, que es lo que se ve siempre en las universidades, ¿sí? El cuerpo humano plástico, los órganos plásticos para poder aprender la anatomía. Y bueno, en los albores de este nuevo siglo, la observación y manipulación del cadáver en la enseñanza de la anatomía son aún los modelos por excelencia utilizados por los docentes, que pues es lo mejor para aprender anatomía, manipular un cadáver y verlo. Bueno, para un profesor de anatomía, la importancia de la práctica de disección puede estar a debate, pero la mayoría de quienes imparten esta asignatura en las currículas tradicionales estarán de acuerdo de su trascendencia educativa en la formación médica. Ahora voy a empezar con la encuesta. ¿Qué opinan los estudiantes de medicina que cursan la práctica de disección? ¿Qué significa para ellos el contar con ese recurso educativo, el poder hacer esas prácticas de disección o no poder hacerlas? ¿Qué tan importante es para ellos poder mirar un cadáver y aprender de él? Bueno, en materiales y métodos tenemos, bueno, se trabajó con 3 poblaciones de alumnos, 2 grupos de 30 alumnos de primer año, 2 grupos de 30 alumnos, dos grupos de 30 alumnos de primer año de facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, de los ciclos escolares 2001, 2002 y 2002 y 2003, y también un grupo de 50 alumnos graduados de la misma escuela pertenecientes a las generaciones de 1994 a 1998. Bueno, el cuestionario de respuesta se hizo pues un cuestionario de respuesta abierta y también se permitió hacer un ensayo breve para explorar pues la opinión de los estudiantes que tienen acerca de la práctica de disección. Se aplicó a 30 alumnos guiados por las respuestas obtenidas. Se desarrolló un instrumento el cual se aplicó a los alumnos de primer año en 2 momentos. Una semana después de iniciar las prácticas de disección y durante la última semana de actividad académica del ciclo escolar correspondiente. La aplicación del cuestionario a alumnos graduados se realizó durante el mes de enero del 2004. Bueno, ya aquí inician las preguntas, entonces las coloqué una vez con sus gráficos para ver el porcentaje. Entonces dice, la primera pregunta es, ¿recuerdas qué fue lo que sentiste y pensaste la primera vez que te enfrentaste a un cadáver para realizar la disección? Se hizo a graduados. Entonces los graduados, el 16% no sintió nada en especial. El 9% sintió malestar, el 30% sintió curiosidad, el 5% sintió miedo, el 0% sintió repulsión y el 40%, que fue pues el mayor, la mayoría dijeron que sintieron interés. El segundo punto era, ¿cómo te sientes ahora cuando realizas disecciones? A los graduados también. La mayoría dijo que con interés cuando realizan disecciones, el 24% dijo que nada en especial, el 4% malestar y el otro 4% curiosidad. Y no hay ninguna persona que haya respondido miedo o repulsión. Bueno, las siguientes preguntas que se hicieron a la generación del 2002. La primera es, ¿recuerdas qué fue lo que sentiste y pensaste la primera vez que te enfrentaste a un cadáver para realizar la disección? La mayoría, que fue el 37%, respondió curiosidad, el 30% respondió interés, el 18% dijo que no había sentido nada en especial, el 6% dijo malestar, otro 6% dijo que miedo y el 3% dijo que sintió repulsión. La otra pregunta es, ¿cómo te sientes ahora cuando realizas disecciones? La mayoría con interés. Los que tenían curiosidad se le sumaron al interés. Los que sentían repulsión ya no sienten repulsión. Los que sentían miedo ya no sienten tampoco miedo. El 22% dijo que nada en especial. El 4% sigue sintiendo malestar. Y un 11% siente curiosidad. A la generación del 2003 respondió,
¿Recuerdas qué fue lo que sentiste y pensaste la primera vez que te enfrentaste a un cadáver para realizar la disección? El 24% respondió que curiosidad, el 16% interés, el 18% miedo, el 14% malestar, el 10% no sintió nada en especial y el 18% repulsión. Vaya, esta vez hartos sintieron repulsión en la primera vez. ¿Cómo te sientes? La otra pregunta, ¿cómo te sientes ahora cuando realizas disecciones? La repulsión bajó del 18% al 11%. El 9% sintió miedo, el 12% curiosidad, el 11% malestar, bajó muy poco el malestar, y el 11% nada en especial, y la mayoría, que fue el 46%, sintió interés. Vean esta tablita, ¿para qué te va a servir la práctica de disección en tu formación como médico? Los graduados, la mayoría de los graduados, respondieron que integrar la teoría con la práctica y ubicar topográficamente a los órganos. Esas fueron como el mayor porcentaje de respuestas. Voy a mencionar los mayores, ¿no? El que menos tuvo porcentaje en los de los 3 grupos evaluados fue aplicar a la clínica. Los estudiantes del ciclo 2002 respondieron la mayoría ubicar topográficamente los órganos, y los estudiantes del ciclo 2003 respondieron la mayoría que integrar la teoría con la práctica. Bueno, como los resultados como resultados tenemos, los resultados nos indican que los alumnos que ingresan a la licenciatura en medicina en la Facultad de Medicina Autónoma de México saben de antemano que durante el primer año de su formación como médicos realizarán prácticas de disección. O sea, eso ya lo saben, que ingresan y una vez van a realizar prácticas de disección. Su primer contacto con el cadáver provoca un sentimiento de curiosidad, el cual es reemplazado por interés, como vimos en los gráficos que vimos ahorita. Esa curiosidad la reemplazan por interés. Y si bien los alumnos de primer año declararon en un alto porcentaje tener una idea muy clara sobre la forma en que la disección se integrará al perfil profesional del médico egresado de la institución, 100% y 72%. Esta condición no es igual en la población de los alumnos graduados, en donde el porcentaje pues disminuye a 49%. Como discusión tenemos que en el análisis pues, de los resultados que acabamos de ver, nos lleva a pensar que a pesar de las grandes transformaciones en la enseñanza escolarizada de la anatomía y de los cambios en la práctica médica, aún hoy en el siglo XXI, ante los alumnos que ingresan a la licenciatura en medicina, la imagen más familiar de lo que les espera durante ese primer año de formación sigue siendo la práctica de la disección. El trabajo muestra cómo los estudiantes transforman esa incipiente curiosidad en interés por conocer y comprender las estructuras anatómicas. Y pues ya también ahí comparaban un poquito pues estudios que ya han hecho, y se compara que pues en los estudios que han hecho similares a estudiantes realizados pues en otras poblaciones de estudiantes, han señalado que el interés que los alumnos muestran ante estos programas computacionales no lo supera el que manifestan estos por las prácticas de disección. Los alumnos reconocen que el trabajo práctico de la disección es un método que contribuye a una manera eficiente en la comprensión de las relaciones anatómicas en el espacio. No hay nada como uno poder coger un cadáver y realizar la disección. O sea, no se compara con una aplicación, no se compara con uno estudiar anatomía por una pantalla. Y pues la disección, en conclusión de todo, la disección sigue siendo una experiencia de aprendizaje reconocida y demasiado apreciada por los alumnos. Los comentarios y críticas recurrentes de los alumnos sobre la asignatura de anatomía suelen dirigirse hacia la necesidad de privilegiar la práctica de las disecciones, que necesitan más prácticas de disecciones. En eso se enfocan más que todo los alumnos. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Cualquier duda, inquietud, queja, reclamo me pueden escribir a mi correo dolly.castro@campusucc.edu.co. Que tengan un excelente día.